Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. El otoño madrileño pintaba de ocre y dorado el Parque del Retiro, mientras Lucía, con 5 meses de embarazo, caminaba lentamente por sus senderos. A sus 32 años, había conseguido todo lo que siempre había soñado. Un trabajo como arquitecta en un prestigioso estudio del barrio de Salamanca, un apartamento con vistas a la Gran Vía y un matrimonio que parecía sacado de una novela romántica, con Alejandro, su esposo desde hacía 3 años. La brisa fresca de octubre mecía suavemente las hojas de los árboles mientras Lucía acariciaba su vientre, pensando en cómo decoraría la habitación de su futuro bebé. Su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo color camel. ¿Podemos vernos? Es urgente. Necesito hablar contigo. Era un mensaje de Carmen, su prima, con quien había crecido en el barrio de Lavapiés, y quien ahora vivía en el piso de abajo del edificio de Lucía, gracias a la recomendación que ésta le había dado al casero. Claro, estoy en el Retiro. ¿Te parece bien el Palacio de Cristal en media hora? Respondió Lucía, extrañada por el tono inusualmente serio de Carmen, quien siempre había sido el alma de todas las reuniones familiares. El Palacio de Cristal resplandecía bajo el sol, de media tarde cuando Carmen llegó. Su rostro, normalmente radiante, mostraba signos claros de haber llorado. Se sentaron en un banco frente al estanque, donde varios niños jugaban con pequeños barcos de papel. Llevo semanas intentando reunir el valor para decirte esto, comenzó Carmen, con la voz entrecortada. Alejandro y yo hemos estado viéndonos a tus espaldas. El mundo de Lucía se detuvo. Las risas de los niños, el rumor del agua y el murmullo de las conversaciones de los turistas se convirtieron en un zumbido distante mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con una calma que ni ella misma entendía. Empezó hace 6 meses, cuando él vino a ayudarme con la mudanza mientras tú estabas en ese congreso en Barcelona. Fue solo una vez, pero luego siguió pasando, explicó Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo he terminado todo. No puedo seguir haciéndote esto, menos ahora que estás embarazada. Lucía miró hacia el estanque, donde un barquito de papel se hundía lentamente. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Alejandro quiere que nos vayamos juntos. Me pidió que te lo dijera después de que naciese el bebé. Pero no puedo. No puedo seguir mintiéndote. El trayecto de vuelta a casa fue el más largo de la vida, de Lucía. Las calles de Madrid, que tantas veces había recorrido sintiéndose afortunada y plena, ahora parecían hostiles e irreconocibles. Al llegar a su apartamento, encontró a Alejandro preparando la cena, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Amor, he preparado risotto de setas, tu favorito, dijo él, acercándose para besarla. Lucía se apartó, dejando una distancia entre ambos que parecía infranqueable. Carmen ha venido a verme hoy, dijo Lucía, observando cómo la expresión de Alejandro cambiaba del desconcierto al pánico. Lucía, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo has estado acostándote con mi prima mientras yo llevaba a tu hijo en mi vientre? ¿Cómo planeabas abandonarnos? La discusión que siguió fue devastadora. Entre gritos y lágrimas, todas las mentiras quedaron al descubierto. Alejandro confesó todo. Los encuentros clandestinos, las promesas de futuro, incluso un viaje a París que habían planeado para después del nacimiento del bebé. ¿Cómo pudiste?, preguntó Lucía, exhausta, sentada en el sofá donde tantas veces habían planeado su futuro juntos. No lo sé, respondió él con la mirada perdida. Empezó como algo sin importancia y luego... No sé cómo llegamos hasta aquí. Esa noche, Lucía durmió en la habitación que habían preparado para el bebé, rodeada de peluches y móviles que ahora parecían burlarse de su ingenuidad. En la oscuridad,
con las manos sobre su vientre, tomó una decisión. No permitiría que esta traición definiera el resto de su vida ni la de su hijo. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Lucía. Había dormido apenas unas horas, interrumpidas por pesadillas en las que veía a Alejandro y Carmen burlándose de ella. Al levantarse, encontró a su marido en la cocina, con ojeras pronunciadas y la misma ropa del día anterior. «He estado pensando toda la noche», dijo él, ofreciéndole una taza de café que ella rechazó. «Quiero arreglar esto. Fue un error, lo sé, pero te quiero a ti, quiero a nuestro bebé». Lucía lo miró fijamente, reconociendo en sus palabras la desesperación de quien ve desmoronarse el castillo de naipes que ha construido. «¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Después del parto? ¿O quizás cuando nuestro hijo cumpliera 1 año?» preguntó ella, apoyándose en la encimera de mármol que habían elegido juntos cuando reformaron la cocina. «Nunca iba a dejarte», respondió Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. «Carmen me lo ha contado todo. El viaje a París, tus planes para vivir juntos. Eso fue al principio, cuando estaba confundido, pero ahora sé lo que quiero, y te quiero a ti». La lluvia golpeaba con fuerza los cristales mientras Lucía intentaba encontrar en el rostro de su marido algún rastro del hombre del que se había enamorado. Solo veía a un extraño, alguien capaz de mentir y traicionar sin remordimientos. «Necesito que te vayas», dijo finalmente. «Ahora mismo no puedo ni mirarte sin sentir asco». «Lucía, por favor». «Vete, Alejandro. Ve a casa de tu madre, de un amigo, de Carmen si quieres. Pero no puedes quedarte aquí». Tras 1 hora de súplicas y promesas vacías, Alejandro finalmente hizo una maleta con lo esencial y salió del T-600 apartamento. En cuanto la puerta se cerró, Lucía se derrumbó en el suelo de la entrada, permitiéndose llorar por primera vez desde que había recibido la noticia. Ese mismo día, llamó a su mejor amiga, Sofía, quien acudió de inmediato, con helado, pañuelos y un hombro donde llorar. A diferencia de lo que Lucía esperaba, Sofía no parecía sorprendida. «¿Lo sabías?», preguntó Lucía, incrédula. «Tenía sospechas», admitió Sofía, sirviéndose otra copa de helado. «Los vi juntos hace unas semanas en una cafetería cerca de la plaza de Olavide. Estaban muy cercanos. Quería decírtelo, pero no estaba segura y no quería preocuparte estando embarazada». ¿Quién más lo sabía? La idea de ser la última en enterarse añadía humillación al dolor. «No lo sé con certeza, pero ya sabes cómo es Madrid. Un pañuelo». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro llamaba constantemente, enviaba mensajes. Incluso apareció en su oficina con un ramo de rosas que Lucía tiró directamente a la papelera. Carmen intentó visitarla, pero Lucía se negó a verla. 1 semana después de la revelación, Lucía decidió que necesitaba respuestas directas. Citó a Alejandro en una cafetería cerca del templo de Devot, un lugar público donde sabía que podría mantener la compostura. «Quiero saber todo», exigió mientras el camarero les servía café. «¿Cuándo empezó? ¿Por qué? Cada detalle. Me lo debes». Durante las 2 horas siguientes, Alejandro confesó cómo lo que había comenzado como una atracción física se había convertido en algo más, cómo la noticia del embarazo lo había asustado, haciéndole dudar de si estaba preparado para ser padre. Cómo, en su cobardía, había buscado una vía de escape en lugar de afrontar sus miedos. «Lo que más me duele», dijo Lucía, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse, «es que, en lugar de hablar conmigo, de compartir tus dudas, decidiste traicionarme con la persona que más cerca tenía. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta», respondió él, intentando tomar su mano, un gesto que ella evitó. «Dame otra oportunidad, Lucía, por nuestro hijo, por la familia que íbamos a formar. Ya no hay un nosotros, Alejandro. Hay un yo y hay un tú.
y en medio está un bebé que merece algo mejor que unos padres que viven en una mentira. Al salir de la cafetería, con la tarde cayendo sobre Madrid y las luces del Palacio Real empezando a brillar en la distancia, Lucía sintió por primera vez desde la revelación que podría sobrevivir a esto, que ella y su hijo estarían bien, con o sin Alejandro. Diciembre llegó a Madrid cubriendo la ciudad con luces navideñas y un frío que calaba hasta los huesos. Lucía, ya en su 7º mes de embarazo, había establecido una nueva rutina. Había redecorado el apartamento, eliminando fotografías y recuerdos de Alejandro. Había solicitado y obtenido un permiso anticipado por maternidad en su trabajo, aprovechando el tiempo libre para reconectar consigo misma. Una tarde, mientras caminaba por la calle Serrano observando los escaparates, decorados para la Navidad, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Lucía? Soy Marta, la hermana de Carmen. El corazón de Lucía se aceleró. No había hablado con nadie de la familia de Carmen desde que todo salió a la luz. Carmen está en el hospital. Ha tenido un accidente de coche. A pesar de todo el dolor y la traición, Lucía no pudo evitar preocuparse. Carmen había sido como una hermana durante toda su vida, antes de convertirse en su peor pesadilla. En el Hospital La Paz, encontró a Alejandro en la sala de espera, con aspecto demacrado y ojeroso. Verlo allí, preocupado por Carmen, reabrió, heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, manteniéndose a distancia. Me llamó Marta. Carmen y yo seguimos en contacto. ¿Siguen juntos? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. No. Ella terminó todo después de hablar contigo. Dijo que no podía vivir con la culpa. Un médico interrumpió la incómoda conversación para informarles que Carmen estaba fuera de peligro, aunque permanecería ingresada unos días por una conmoción cerebral y varias costillas fracturadas. Solo puede recibir una visita ahora, explicó el médico. ¿Quién pasará primero? Alejandro miró a Lucía, esperando su decisión. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Ver a Alejandro allí, esperando noticias sobre Carmen mientras ella lidiaba con un embarazo avanzado y un corazón roto, cristalizó lo que había estado sintiendo durante semanas. Merecía algo mejor que esto. Pasa tú, dijo finalmente. Yo ya no tengo nada que decirle. Mientras Alejandro desaparecía por el pasillo del hospital, Lucía tomó su abrigo y salió al frío de diciembre. Caminó sin rumbo, dejando que la ciudad la guiara, hasta que se encontró frente al bufete de abogados donde trabajaba Diego, un antiguo compañero de universidad con quien había mantenido contacto a lo largo de los años. Sin pensarlo 2 veces, entró en el edificio y pidió verlo. Diego la recibió en su despacho, sorprendido pero encantado de verla, hasta que notó su expresión abatida y su avanzado estado de embarazo. ¿Qué ocurre, Lucía? ¿Estás bien? Durante la siguiente hora, Lucía le contó todo. La traición, las mentiras, el encuentro en el hospital. Diego la escuchó atentamente, ofreciéndole pañuelos cuando las lágrimas aparecían y consejos legales cuando ella los solicitaba. Quiero el divorcio, concluyó Lucía. Y quiero hacerlo bien, no por venganza, sino por mí y por mi hijo. Te ayudaré, prometió Diego. Pero este tipo de procesos pueden ser largos y dolorosos, especialmente con un bebé en camino. Tengo tiempo, respondió ella, con una determinación que desconocía poseer. Y tengo un plan. En los días siguientes, Lucía se reunió varias veces con Diego para preparar la estrategia legal. Recopiló pruebas de la infidelidad, estados de cuentas bancarias y documentos de propiedad. Paralelamente, comenzó a buscar un nuevo apartamento, más pequeño pero mejor adaptado para una madre soltera y su bebé. Alejandro, ajeno a estos planes, seguía intentando reconciliarse. Enviaba flores, regalos para el bebé. Incluso contrató a un mariachi para que cantara bajo la ventana de Lucía una fría noche de diciembre, para disgusto de los vecinos y vergüenza de ella. Una semana antes de Nochebuena,
Lucía invitó a Alejandro a cenar en el apartamento que una vez compartieron. Él llegó con una botella de vino tinto, para él, y zumo de granada, para ella, claramente esperanzado por lo que interpretaba como un paso hacia la reconciliación. He estado pensando mucho, comenzó Lucía, después de servir la cena que había preparado con esmero. Sobre nosotros, sobre el bebé, sobre el futuro. Yo también, respondió Alejandro ansioso. No hay día que no me arrepienta de lo que hice. Daría cualquier cosa por volver atrás. Pero no podemos volver atrás, continuó ella, con calma. Lo que hiciste cambió todo, y he llegado a una conclusión. Merece algo mejor que esto. ¿Él? Es un niño, sonrió Lucía, acariciando su vientre. Lo confirmaron en la última ecografía. Alejandro intentó tomar su mano, con lágrimas en los ojos. Un niño. Lucía, podemos arreglar esto. Ser una familia. No, Alejandro. Seremos padres de este niño, pero no seremos una pareja. No puedo confiar en ti, y sin confianza no hay futuro. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo de su vestido los papeles del divorcio que Diego había preparado. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, aunque por su expresión ya lo sabía. Nuestra nueva realidad. Léelo con calma. Consúltalo con un abogado si quieres. Soy justa en los términos. Custodia compartida. División equitativa de bienes. Solo quiero pasar página. La cena terminó en silencio, con Alejandro sosteniendo los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Cuando se marchó, Lucía cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Había tomado las riendas de su vida y estaba lista para el próximo capítulo, uno en el que ella sería la protagonista de su propia historia. Febrero trajo consigo un cambio en el aire de Madrid. Los almendros comenzaban a florecer en el Parque del Oeste, anunciando una primavera temprana, mientras Lucía, con un bebé de apenas 3 semanas en brazos, daba sus primeros paseos como madre. El pequeño Mateo había nacido el 25 de enero, tras un parto complicado pero exitoso. Alejandro había estado presente, cumpliendo su promesa de apoyarla, aunque manteniendo la distancia emocional que Lucía había establecido. Los papeles del divorcio, firmados por ambos la semana antes del nacimiento, esperaban ser procesados por el juzgado. «Es precioso», comentó Sofía, quien acompañaba a Lucía en su paseo diario. «Tiene tus ojos, pero la nariz es definitivamente de su padre». «Lo sé», respondió Lucía, ajustando la manta que cubría a Mateo del fresco viento madrileño. «A veces me asusta lo mucho que se parece a él». «¿Has sabido algo de Carmen?», preguntó Sofía, mientras se detenían frente a un puesto de churros en La Bombilla. «Me envió un mensaje cuando nació Mateo. Quiere conocerlo, disculparse en persona. ¿Y qué piensas hacer?». Lucía observó a su hijo, que dormía plácidamente, ajeno al drama que había precedido su llegada al mundo. «No lo sé. Una parte de mí sigue furiosa, pero otra, no quiero que Mateo crezca en un ambiente de rencor». La maternidad había traído consigo una nueva perspectiva. El dolor seguía ahí. La traición no había sido olvidada. Pero Lucía descubrió que su capacidad para el amor se había expandido de manera exponencial con la llegada de Mateo. Este amor incondicional la hacía más fuerte, pero también más vulnerable. Una tarde, mientras alimentaba a Mateo en el nuevo apartamento que había encontrado cerca del Parque de Berlín, sonó el timbre. Era Diego, quien se había convertido en un apoyo constante durante los últimos meses. «Traigo noticias», dijo, mostrando una carpeta. «El juez ha firmado el divorcio, ya es oficial». Lucía invitó a Diego a pasar, agradecida por su presencia y su ayuda. Mientras preparaba café, notó cómo él observaba a Mateo con ternura. «¿Quieres sostenerlo un momento?», ofreció ella. Diego, aunque inicialmente nervioso, tomó al bebé en sus brazos con delicadeza. «Es perfecto, Lucía.
Has hecho un gran trabajo. No lo habría logrado sin ti, admitió ella, sirviendo 2 tazas de café. Tu apoyo ha significado mucho para mí. La tarde transcurrió entre conversaciones ligeras y planes para el futuro. Lucía mencionó su intención de volver al trabajo a tiempo parcial en un par de meses, y Diego ofreció presentarla a un cliente suyo que buscaba un arquitecto para un proyecto de rehabilitación en el centro histórico. No tienes que hacer eso, dijo Lucía, aunque agradecida por el gesto. Lo hago porque creo en ti como profesional, respondió él, con una sinceridad que la conmovió. ¿Y por qué me importas? Cuando Diego se marchó, prometiendo volver pronto, Lucía sintió algo que no había experimentado desde la traición: esperanza. No era amor, al menos no todavía, pero era la posibilidad de que su corazón pudiera sanar, de que podría haber un futuro más allá del dolor. Los días se convirtieron en semanas, y Lucía estableció una nueva normalidad. Alejandro visitaba a Mateo 3 veces por semana, siempre respetando los horarios acordados y manteniendo conversaciones centradas exclusivamente en el bienestar del bebé. En una de estas visitas, mencionó casualmente que Carmen se había mudado a Valencia, buscando un nuevo comienzo. Me alegro por ella, dijo Lucía, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de sus palabras. El tiempo y la maternidad estaban suavizando los bordes afilados de su resentimiento. Una mañana de abril, mientras paseaba con Mateo por el jardín botánico, Lucía recibió una llamada que cambiaría el curso de los siguientes meses. El cliente que Diego le había mencionado estaba interesado en contratarla para un proyecto importante. La rehabilitación del antiguo edificio incluiría la creación de un espacio cultural y varias viviendas de lujo en el barrio de Malasaña. Es una oportunidad increíble, comentó esa noche a Diego, durante una cena improvisada en su apartamento, después de que Mateo se durmiera. Pero me asusta. No sé si estoy preparada para volver a un proyecto tan grande. Estás más que preparada, respondió Diego, sirviendo más vino. Y estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Esa noche, bajo la suave luz de las velas y con la ciudad extendiéndose bajo la ventana de su nuevo hogar, Lucía permitió que Diego la besara. Fue un beso suave, lleno de promesas y posibilidades, un puente hacia un futuro que, meses atrás, parecía imposible. No tenemos prisa, susurró él acariciando su mejilla. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y así, en la primavera madrileña, con su hijo durmiendo en la habitación contigua y un nuevo amor floreciendo lentamente, Lucía sintió que había renacido de las cenizas de su matrimonio fallido. No como una víctima, sino como una superviviente, como una mujer más fuerte y sabia que se había redescubierto a sí misma en el proceso. El verano madrileño se desplegaba sobre la ciudad con su característico calor seco, convirtiendo las calles en hornos de asfalto durante el día y en animados escenarios de vida nocturna cuando el sol se ponía. Mateo, ahora con 6 meses, había desarrollado una personalidad vivaz y curiosa que llenaba de alegría el apartamento de Lucía. El proyecto en Malasaña avanzaba a buen ritmo, convirtiendo a Lucía en una profesional solicitada en el competitivo mundo de la arquitectura madrileña. Su relación con Diego, aunque todavía en sus primeras etapas, florecía con la misma constancia y solidez con la que él había entrado en su vida. Una mañana de julio, mientras revisaba planos en su improvisada oficina en casa, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró frente a frente con Carmen. «Hola, Lucía», dijo su prima, visiblemente nerviosa. «Sé que aparezco sin avisar, pero necesitaba verte». Lucía se quedó paralizada un instante, antes de recuperar la compostura. Carmen había perdido peso, y su habitual aspecto cuidado había sido reemplazado por una imagen más austera, casi ascética. «¡Pasa!», dijo finalmente Lucía, sorprendiéndose a sí misma por la invitación. Carmen entró en el apartamento, deteniéndose al ver a Mateo jugando en su manta de actividades en el salón. «Es hermoso», comentó, con la voz quebrada.
Se parece mucho a ti. ¿Qué haces en Madrid? Pensé que te habías mudado a Valencia. Lo hice, confirmó Carmen, aceptando la taza de té que Lucía le ofreció más por costumbre que por hospitalidad. Pero no podía seguir huyendo. Necesitaba hablar contigo, pedirte perdón cara a cara. Se sentaron en el pequeño balcón con vistas al parque, con Mateo durmiendo plácidamente en su Moisés después de su sesión de juegos. Lo que hice es imperdonable, comenzó Carmen, mirando fijamente su taza. No espero que me perdones, ni siquiera que me entiendas. Solo quería que supieras cuánto lo siento y cómo ha cambiado mi vida desde entonces. Durante la siguiente hora, Carmen explicó cómo la culpa la había llevado a un proceso de introspección profunda. Había comenzado terapia, había cortado todo contacto con Alejandro y había decidido dedicarse al voluntariado en Valencia, trabajando con mujeres víctimas de violencia. No lo hago para sentirme mejor conmigo misma, aclaró, al ver la expresión escéptica de Lucía. Lo hago porque entendí el daño que causé y quiero contribuir a que otras mujeres no sufran. ¿Has visto a Alejandro desde que te fuiste? Preguntó Lucía, sorprendiéndose por lo poco que le importaba la respuesta. No. Él intentó contactarme varias veces, pero comprendí que era tóxico para ambos. Lo que teníamos no era amor, era una forma de huir de nuestros propios problemas. La conversación, inicialmente tensa, fue fluyendo hacia un territorio menos doloroso. Carmen preguntó por el trabajo de Lucía, se interesó genuinamente por el desarrollo de Mateo y, cuando éste despertó, pidió permiso para sostenerlo. No sé si estoy lista para eso, admitió Lucía, protectora. Lo entiendo, respondió Carmen, respetando la barrera establecida. Cuando Carmen se marchó, prometiendo no volver a aparecer sin avisar, Lucía se quedó con sentimientos encontrados. No había perdonado a su prima. Quizás nunca lo haría completamente, pero el peso del rencor se había aligerado. Esa noche, durante la cena con Diego, le contó sobre la visita sorpresa. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, siempre atento a sus emociones. Confundida, admitió Lucía. Una parte de mí quiere odiarla para siempre, pero otra está cansada de cargar con ese peso. El perdón no es para ella, reflexionó Diego, tomando su mano sobre la mesa. Es para ti. No significa que lo que hizo esté bien, sino que decides no dejar que siga dañándote. La sabiduría en mí no me sandrita. Sus palabras resonó profundamente en Lucía. Quizás, pensó, el verdadero acto de amor propio sería liberarse de las cadenas del resentimiento. El momento de poner esta reflexión en práctica llegó antes de lo esperado. Una semana después, mientras Lucía salía de una reunión en el edificio en rehabilitación, se encontró cara a cara con Alejandro. ¿Qué haces aquí?, preguntó, instintivamente protectora, aunque Mateo no estaba con ella. Trabajo cerca, explicó él, visiblemente incómodo. Te vi entrar esta mañana y quería hablar contigo. Algo más que nuestras conversaciones, sobre pañales y horarios de visita. Accedió a tomar un café en una terraza cercana, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Alejandro parecía diferente, más delgado, con canas prematuras asomando en sus sienes. He estado viendo a alguien, dijo Lucía, directa como siempre. Diego, mi abogado. Esperaba ver dolor en los ojos de Alejandro, quizás incluso celos, pero solo encontró una resignada aceptación. Me alegro por ti, dijo él con sinceridad. Te mereces ser feliz. ¿Por qué querías verme, Alejandro? Porque quiero pedirte perdón. No por obligación, no para sentirme mejor, sino porque finalmente entiendo el daño que te causé. Explicó. Cómo, tras la separación, había caído en una espiral de autodestrucción. Alcohol, salidas nocturnas, incluso juego. Tocó fondo cuando, tras una noche de excesos, casi pierde su trabajo. Fue entonces cuando entendí que estaba reproduciendo exactamente lo que hizo mi padre, confesó.
refiriéndose a una historia familiar que Lucía conocía bien. Huir de la responsabilidad, buscar validación externa, destruir lo bueno por miedo a no merecerlo. ¿Y ahora? Ahora estoy en terapia. Estoy aprendiendo a ser un mejor hombre, un mejor padre para Mateo. No te pido que vuelvas conmigo, solo que me permitas demostrar que puedo ser el padre que nuestro hijo merece. La sinceridad en sus palabras desarmó a Lucía. No sentía amor. Por él, ese capítulo estaba definitivamente cerrado, pero sí un inesperado respeto por su voluntad de cambiar. Eso es lo único que siempre he querido, respondió ella. Que Mateo tenga un padre presente y responsable. Al despedirse, no hubo abrazos ni promesas, solo un acuerdo tácito de intentar construir una relación cordial por el bien de su hijo. Lucía caminó de regreso a la obra sin mirar atrás, consciente de que acababa de cerrar definitivamente un capítulo de su vida. Esa noche, mientras cenaba con Diego en la terraza de su apartamento, con Mateo durmiendo pacíficamente en su habitación, Lucía le contó sobre su encuentro con Alejandro. ¿Crees que ha cambiado realmente?, preguntó Diego, sirviendo más gazpacho en los cuencos de cerámica que habían comprado juntos en un mercadillo de la Latina. No lo sé, respondió Lucía sincera. Pero al menos está intentándolo. Y eso es más de lo que esperaba hace unos meses. Diego tomó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Tu capacidad para ver lo mejor en los demás, incluso después de todo lo que has pasado. No siempre fue así, admitió Lucía. Hubo momentos en los que solo podía ver lo peor en todos, incluso en mí misma. ¿Y qué cambió? Lucía miró hacia la habitación donde dormía su hijo. Mateo. Me hizo darme cuenta de que no puedo controlar lo que otros hacen, solo como respondo yo. Y quiero que crezca viendo a una madre fuerte, no amargada. Bajo el cielo estrellado de Madrid, con la brisa veraniega refrescando la noche, Diego se arrodilló frente a Lucía. No sacó un anillo, no hizo promesas grandilocuentes, solo habló desde el corazón. No quiero reemplazar a nadie en la vida de Mateo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Y sé que es pronto, que apenas estamos empezando, pero quiero que sepas que estoy aquí, que quiero formar parte de vuestras vidas, si me lo permitís. Lucía lo besó, un beso lleno de promesas y posibilidades. No necesitaba responder con palabras. Ambos sabían que habían encontrado algo especial, algo que habían construido desde el respeto y la honestidad. La vida no había resultado como Lucía había planeado. El camino había sido mucho más duro, con más curvas y obstáculos de los que jamás hubiera imaginado. Pero mientras contemplaba Madrid desde su balcón, con la mano de Diego firmemente entrelazada con la suya, supo que no cambiaría nada. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, la había llevado hasta aquí, hasta esta versión de sí misma que ahora sabía exactamente lo que valía. Today on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you, with the help of some experts, to make sense of the numbers that shape our world. Un año había pasado desde aquel encuentro casual con Alejandro. Madrid se vestía nuevamente de otoño, y las hojas doradas cubrían los senderos del Retiro, donde Lucía paseaba con Mateo, ahora un niño de casi 2 años que daba sus primeros pasos inseguros sobre la alfombra natural que formaba el follaje caído. El proyecto de Malasaña había sido un éxito rotundo, convirtiéndose en un referente de la arquitectura sostenible en Madrid. Lucía había recibido ofertas de trabajo de varios estudios prestigiosos, pero había optado por abrir su propio despacho junto con 2 antiguos compañeros de universidad. Su vida profesional florecía al mismo ritmo que su relación con Diego, quien se había mudado al apartamento 6 meses atrás, integrándose perfectamente en la dinámica familiar.
Una tarde de octubre, mientras ayudaba a Mateo a alimentar a los patos del estanque, Lucía recibió una llamada inesperada. ¿Lucía? Soy Carmen. Estoy en Madrid por unos días y me preguntaba si podríamos vernos. Hacía meses que no hablaba con su prima. Tras aquella visita sorpresa, habían intercambiado algunos mensajes esporádicos, pero la relación, aunque cordial, distaba mucho de lo que había sido. «Claro», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la falta de rencor en su voz. «¿Te parece bien mañana en la cafetería del Círculo de Bellas Artes? Tienen una terraza con vistas increíbles». Al día siguiente, con el sol de media tarde bañando la terraza y la Gran Vía extendiéndose a sus pies como una arteria palpitante, Lucía esperaba. Carmen llegó puntual, con un aspecto renovado. El pelo más corto, una sonrisa serena que revelaba una paz interior que Lucía nunca había visto en ella. «Gracias por acceder a verme», dijo Carmen, después de pedir 2 cafés. «Sé que no es fácil». «Es más fácil de lo que pensaba», admitió Lucía. «El tiempo pone las cosas en perspectiva». Durante la siguiente hora, Carmen compartió su nueva vida en Valencia, su trabajo como coordinadora de un programa de apoyo a mujeres en situación vulnerable, su pequeño apartamento con vistas al Mediterráneo, incluso una incipiente relación con un profesor de literatura. «Pareces feliz», observó Lucía, genuinamente complacida por el cambio en su prima. «Lo estoy», confirmó Carmen. «Pero hay algo que necesito decirte, el verdadero motivo de mi visita». Sacó de su bolso un sobre y lo depositó sobre la mesa. «He estado escribiendo esto durante meses, intentando encontrar las palabras adecuadas. Es una carta, para ti y para Mateo, para cuando sea mayor». Lucía tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. «¿Quieres que la lea ahora?» «No, no es necesario. Solo quería dártela en persona, que supieras que existe cuando estés lista para leerla». Al despedirse, hubo un momento de duda antes de que ambas se fundieran en un abrazo breve pero significativo. No era un perdón completo, quizás nunca lo sería, pero era un paso hacia la sanación de heridas que, hasta hace poco, parecían imposibles de cerrar. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía se sentó en el sofá junto a Diego y abrió la carta. Juntos, leyeron las palabras de Carmen. Una disculpa profunda, una explicación, no una justificación de sus acciones, y un compromiso de respetar cualquier decisión que Lucía tomara respecto a su relación futura. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Diego cuando terminaron de leer. «No lo sé», respondió Lucía, honesta. «Una parte de mí quiere perdonarla completamente, dejar que vuelva a nuestras vidas. Otra parte sigue temiendo que vuelva a hacernos daño». «¿Y qué dice tu instinto?», Lucía reflexionó, recordando cómo Carmen había sostenido su mano durante el parto cuando Alejandro tuvo que salir por una emergencia, cómo habían crecido juntas en las calles de Lavapiés, compartiendo secretos y sueños. «Mi instinto dice que todos merecemos una segunda oportunidad, que el perdón no es debilidad, sino fuerza. La decisión no se tomó esa noche, ni en las siguientes. Fue un proceso gradual, con pequeños pasos, una invitación a Carmen para visitar a Mateo en Navidad, mensajes más frecuentes, incluso alguna videollamada. La relación nunca volvería a ser lo que fue, pero estaba evolucionando hacia algo nuevo, más maduro y quizás más auténtico. Paralelamente, la relación de copaternidad con Alejandro mejoraba constantemente. Cumplía escrupulosamente con sus visitas, continuaba con su terapia y había demostrado ser un padre presente y cariñoso. Incluso había comenzado a construir una relación cordial con Diego, reconociendo el papel positivo que éste desempeñaba en la vida de Mateo. Una tarde de primavera, casi 2 años después de la traición que había cambiado sus vidas, Lucía recibió una noticia que completaba el ciclo de su transformación. Estaba embarazada. Esta vez, de Diego.
Sentados en el 1900 mismo banco del retiro donde Carmen le había confesado la verdad aquel otoño fatídico, Lucía y Diego contemplaban a Mateo jugando con otros niños. «Tengo miedo», admitió Lucía, acariciando su vientre apenas abultado, «de que la historia se repita, de no ser capaz de confiar plenamente». Diego tomó su mano, con aquella paciencia infinita que la había conquistado. «El miedo es natural, pero mira todo lo que has construido desde entonces. No eres la misma persona, ni yo soy Alejandro, ni lo que tenemos se parece a lo que tuviste con él». «Lo sé», sonrió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Y esa es quizás la lección más valiosa de todo esto, que las cicatrices no nos definen, sino lo que construimos a partir de ellas». Mateo corrió hacia ellos, con las mejillas sonrosadas por el juego, y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Lucía lo abrazó, inhalando su olor a galletas y a aire libre. «Te quiero, mamá», dijo el pequeño, con aquella sencillez propia de la infancia. «Y yo a ti, mi vida», respondió ella, sintiendo cómo las últimas sombras de dolor se disipaban bajo el sol primaveral. Esa noche, mientras Mateo dormía y Diego trabajaba en un caso en el estudio, Lucía abrió su ordenador y comenzó a escribir. No un email, no un informe de trabajo, sino su historia. La historia de cómo una traición que parecía destinada a destruirla se había convertido en el catalizador de su renacimiento. De cómo había aprendido a perdonar, no por los demás, sino por ella misma. De cómo había descubierto que el acto final de su historia no lo escribirían los demás, sino ella misma, con cada decisión, con cada paso hacia adelante. Mientras las palabras fluían, Lucía sentía una paz profunda. Su marido la había traicionado con su prima mientras estaba embarazada, pero él no esperaba que ella hiciera esto. Convertir el dolor en fortaleza, la traición en sabiduría, el final de una historia en el comienzo de una mucho mejor.